Bienvenidos al programa Volviendo a Dios. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Malaquías 3:7. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un gusto saludarlos de nueva cuenta. Muchas gracias por acompañarnos. Sean bienvenidos al programa Volviendo a Dios. Mi nombre es José Ángel Lara Castillo y me acompaña en cabina mi esposa, Esmeralda Martínez. Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Estamos en el programa Volviendo a Dios. Aquí en cabina tenemos los teléfonos 83 75 50 51 y 83 75 50 55. Nuestro correo volviendoa.dios@hotmail.com y el celular de mi esposo para cualquier mensajito de texto es el 818-252-8607. Y el material que tenemos como cada semana para compartirte son Biblias en audio. En esta ocasión son Nuevos Testamentos. Un paquete para evangelizar que contiene libros de bolsillo y folletos, prédicas de programas anteriores. Si te interesa algo, llámanos. Todo esto va sin costo. También puedes buscar nuestras prédicas pasadas en YouTube o en nuestra página de internet que es www.elrenuevo.com.mx. Te repito, la página de internet es www.elrenuevo.com.mx. Ahí puedes encontrar todas las prédicas pasadas y bueno, pues vamos a comenzar con el tema de hoy. Aún estamos en el libro de Romanos y hoy queremos comenzar contigo Romanos 11 y vamos a tocar un tema que tal vez resulte otra vez, polémico. Bueno, más bien no nosotros, no por gusto. Vamos a ver Romanos 11. Y Romanos 11 trata un tema que hoy puede ser polémico. Romanos 11 habla de que la salvación sí se puede perder. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Hoy te invito, vamos a leerlo juntos. Como todos los temas, vamos a tratar de abrir un poco la mente. Sabemos, te digo, que es un tema polémico. Sabemos que hay dos corrientes. Hay una corriente dentro de la iglesia cristiana que dice y enseña que la salvación no se puede perder. Pero hay otra corriente que dice y enseña que la salvación sí se puede perder. Yo no sé tú en cuál crees. Yo no sé cuál es la que te han enseñado. Pero como todos los temas, y lo que vamos a hacer hoy es lo más importante, saber qué dice la Biblia. Ahora bien, vamos a ir a la Biblia. Si tú vas a la Biblia, tal vez los que crean cualquiera de las dos corrientes, hay versículos en los dos sentidos. Es decir, parece haber soporte para ambas doctrinas. Pero esto sucede en algunas doctrinas de la Biblia. Pero aquí debemos recordar algo y grabarnos algo siempre. La Biblia no se contradice. Dios nunca se contradice. Entonces, no es que algunas veces la Biblia dice que sí se pierde y otras veces dice que no se pierde. No es así. O se puede perder o no se puede perder. No hay medias tintas, no hay medias doctrinas. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer es estudiar los versículos en ambos sentidos y ver cómo encajan unos con otros. Ver cómo no se contradicen, sino que la Biblia se complementa. Vamos a empezar con Romanos 11, pero otra vez y hasta el cansancio, como hicimos la semana pasada, como hicimos la antepasada y todas las demás. Hay que recordar siempre el contexto. Romanos 11 tiene que ser interpretado de acuerdo a lo que ya leímos. A Romanos 1, de Romanos 1 al 10. Vamos a hacer un resumen rápido. Ya sabemos que Pablo le predica a la iglesia de Roma el Evangelio. Principalmente les habló de la gracia de Dios, de que somos salvos por gracia.
Pero en el 1 y 2 de Romanos, antes de entrar al Evangelio, nos habló de la ira de Dios, del juicio de Dios. En Romanos 3 nos dice quién merece ese juicio. Romanos 3 dice que todos pecamos y la paga del pecado es muerte. Pero ahí mismo en el 3 y todo del 3 al 5 nos habla del Evangelio. Romanos 3:24 dice que somos justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención en Cristo Jesús. Gratuitamente, esa es la palabra clave, gracia. Romanos 5:8 dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Está hablando de la gracia. Siendo aún pecadores, ¿qué significa? Que nada merecíamos. Este es el Evangelio, que nada merecíamos, o más bien, sí merecíamos algo. Merecíamos su castigo, merecíamos su ira, y sin embargo Él nos da gracia, nos da perdón. El 6 de Romano nos dice que después de recibir la gracia de Dios, ya no deberíamos de pecar, deberíamos de luchar contra el pecado. Y si todo esto pasa, todo lo que es el Evangelio, así como nos lo predicó Pablo, Romanos 8 habla de que Dios nos dará su Espíritu, de que Dios pondrá su Espíritu en nosotros, de que seremos guiados por su Espíritu. Pablo es como que les está preguntando, ¿es así en tu vida? Y a nosotros también nos pregunta, ¿es así en tu vida? Pero ellos se equivocaban en algo que hoy nosotros hacemos también. Esto de que el Espíritu está en nosotros no es como hoy decimos, no, sí lo tengo por fe. Tengo el Espíritu por fe. Pablo dice, no es por fe. Esto es algo tangible. Tiene que verse. En Romanos 8 primero dice, tienes que dejar los deseos de la carne. Después, en el 8:17 dice, si tienes el Espíritu, si eres hijo de Dios, tienes que padecer por Cristo. Tienes que estar padeciendo. Pablo los está reprendiendo, los está regañando. No han entendido, no es decir, ya lo tengo por fe. No es decir como hoy decimos nosotros, ya hice mi oración. ¿Sabes qué pasaba con ellos? Aunque se dicen cristianos, se la pasaban criticando a los judíos. Se la pasaban jactándose con los que no habían reconocido a Jesús. Por eso les dice Pablo, ustedes están igual. En Romanos 3:9 dijo, ¿somos mejores que ellos? De ninguna manera, judíos y griegos, todos están bajo pecado. En Romanos 3:27, si fuimos salvados por gracia, les dice, ¿en dónde está la jactancia? No solo eso, dice, fuimos elegidos. Dios nos eligió, de eso nos habló en Romanos 9. Dios elige al que se ha de salvar. Y ellos, los gentiles que se habían convertido, se la pasaban diciéndole a los judíos, como hoy nosotros hacemos con los católicos, no sean tercos, entiendan, dejen sus ídolos, vengan a Jesús. Y se jactaban y les decían, hagan lo que nosotros, miren lo que hicimos nosotros, miren cómo entendimos nosotros. Y Pablo les dice, ¿qué hicieron? Dios lo hizo, Dios los eligió. No depende del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia, dice Romanos 9. En el 9:20 decía, ¿y quién eres para que alterques con Dios? Dios elige al que quiere. Dios nos eligió, pero les dice Pablo, no te equivoques. No nos eligió para que los criticáramos. No nos elige para que nos jactáramos. A los evangélicos hoy nos dice el Señor, si yo no te hubiera salvado, todavía andarías con los matachines, todavía anduvieras cargando la Virgen. Es Dios el que te rescató. Pero no te equivoques, dice Dios, no te salvé para otra cosa. Te salvé para que les predicaras. De eso es de lo que nos habló la semana pasada en Romanos 10. Romanos 10 no habla de repetir una oración. Romanos 10, todo el capítulo habla de que Dios quiere que les prediquemos
A ellos les decía, predícales a los judíos. A nosotros hoy nos dice, predícales a los católicos, a los testigos de Jehová, a todos. Eso es lo que vimos la semana pasada, cuando la Biblia dice que si confesares, está diciéndonos que si predicares, tienes que predicar para que ellos también se salven. Ellos y todos se salvan cuando invocan el nombre de Jesús. Invocar es arrepentirse, rogar, clamar, quebrantarse. Y luego nos dijo Romanos 10, pero ¿cómo invocarán si no han creído? ¿Cómo invocarán si nadie les predica? Tenemos que predicarles, porque serán salvos por fe. Pero dice Romanos 10, pero la fe viene por el oír la palabra de Dios. Eso es lo que nos dijo en Romanos 10. Y aquí comenzamos Romanos 11. Romanos 11 sigue primero con el mismo tema. Romanos 11 empieza diciendo, entonces desechó Dios a su pueblo de ninguna manera. En el 11:2 dice, no ha desechado Dios a su pueblo. Su pueblo siguen siendo los judíos. Siguen siendo el pueblo escogido de Dios. En Romanos 11:5 nos dice la clave, dice, aún en este tiempo ha quedado un remanente, pero escogido por gracia. Dios tiene un remanente entre los judíos, como lo tiene entre los católicos, entre los testigos, entre los mormones. Dios tiene un remanente en todos lados, en todos lados. Romanos 11:11 dice, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? O sea, los desechó de plano. Dice, en ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles. ¿Te das cuenta? Por su transgresión vino la salvación a nosotros. Les está narrando un poco la historia, el plan de Dios. En el 11:15 de Romanos dice, si su exclusión es la reconciliación del mundo, imagínate, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? ¿Te das cuenta? Dice, primero los endureció para que la salvación llegara a los gentiles, o sea, a ti y a mí. Pero no significa que no vayan a ser salvos los israelitas. Dios tiene guardado un remanente. Pero gracias a su transgresión es que vino la salvación a nosotros. Pero ellos siguen siendo el pueblo escogido de Dios. ¿Por qué? Él sabe. Él es soberano. Como decía en Romanos 9, Él elige al que quiere. ¿Por qué no escogió a México? ¿Por qué no a Alemania? Él sabe. Él sabe. Romanos 11:17 nos dice, si algunas de las ramas fueron desgajadas, y aquí vamos a entrar al tema de hoy, dice, si algunas de las ramas fueron desgajadas, es decir, los israelitas fueron desgajados, fueron separados por un tiempo. Y luego dice, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado. Si tú siendo olivo silvestre, o sea, gentil, tú y yo es lo que somos. Dice, pero has sido injertado en lugar de ellas, en lugar de las ramas originales, en lugar de los israelitas. Dice, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Es decir, éramos gentiles, pero Dios también se fijó en nosotros. Dios nos rescató. Dios nos escogió, Dios nos salvó y nos injertó en Él, nos sumergió en su espíritu. Pero recuerda, no hicimos nada, todo lo hizo Él, nada merecíamos. Nada merecíamos. En el 11:18 dice, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Dios es la raíz, Jesús es el fundamento, y nos dice, no te jactes. Si fuiste salvado, no es para que te jactes contra los demás, no es para que digas a los demás, haz lo que yo, porque dice Dios, ¿qué hiciste? Yo hice todo. En el 11:19
Dice, las ramas fueron desgajadas, o sea, los israelitas, para que yo fuese injertado. 11:20, bien por su incredulidad fueron desgajadas y nosotros injertados por la fe. Y termina el 20 diciendo, no te ensoberbezcas, sino teme. No te jactes, no te creas algo que no eres. No hiciste tú nada. Solo te dice, teme. Teme, ¿a poco tengo que temer? Eso es lo que dice la Biblia. ¿Pero por qué tengo que temer? Dice el 21, Romanos 11:21. Dice, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, es decir, Dios no perdonó a Israel, Dios lo desechó por un tiempo. Dice, a ti tampoco te perdonará. ¿Te das cuenta lo que está diciendo? Pablo está alegorizando, está ejemplificando con el tema de las ramas. Pero claro que está hablando de salvación, no habla de otra cosa. De hecho, todo el libro hasta aquí está hablando de salvación. Nos ha hablado del evangelio, nos habló de la gracia, nos habló de que somos elegidos y luego que nos eligió para varias cosas, entre ellas para que predicáramos y tratásemos de salvar a los demás. Pero dice hoy, pero si no obedecemos a Dios, si solo nos jactamos de los demás y no hacemos lo que Dios quiere, lo que Dios manda, dice, no te ensoberbezcas, sino teme. ¿Por qué debo temer? Dijo el 21, porque si Dios no perdonó a Israel, a sus hijos, al pueblo elegido, a ti tampoco te perdonará. Recuerda, yo no sé si entiendas, recuerda a quién dirige Pablo sus cartas. No está escribiendo a los incrédulos. Las cartas de Pablo siempre son a los creyentes, a los cristianos, a los ya convertidos. Cuando empezamos el libro vimos que le está escribiendo a la iglesia de Roma, a los cristianos de Roma. Y les dice, no te perdonará. Les está diciendo, te retirará el perdón. ¿A poco esto se puede? Preguntan algunos. Los que dicen que la salvación no se pierde. Yo he escuchado que utilizan más supuestos que versículos. Hacen muchas preguntas en vez de responder las preguntas que ya existen. Ellos dicen, si somos salvados por gracia, y ya sabemos todos que somos salvos por gracia. De eso habla Romanos. Y dice Efesios 5:8 que somos salvos no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación es de Jehová. Nada tenemos que ver nosotros. No podemos ganarla. Pero ellos se preguntan, si no podemos ganarla, ¿a poco podemos perderla? La Biblia dice que sí. No es de suponer cosas. Es de ver lo que dice la Biblia. Y la Biblia dice que sí. Si tú dices, es que a mí no me suena lógico, tu problema es con la palabra de Dios. Porque aquí dice Romanos 11:21, si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Y muchos dicen, pero es que Dios no puede quitar algo que ya te dio. ¿Verdad que a veces así lo has escuchado? Pero lo dicen suponiendo, poniéndole un atributo a Dios que no es suyo. La Biblia dice que sí te puede quitar algo que te había dado. La Biblia dice que sí, que puedes haber sido salvado, perdonado, y luego te retira el perdón y te retira la salvación. Si puedes en tu Biblia, esto también lo enseña la parábola, no sé cómo se llama la parábola de los dos deudores. Ve tomando los versículos que dicen que sí se puede perder. Estamos en Romanos 11 y vamos ahora a Mateo 18. En Mateo 18:23, la parábola de los dos deudores, recuerda que está hablando del perdón. De hecho, en 18:21, Pedro le dice a Jesús, ¿cuántas veces voy a perdonar a mi hermano? Y Jesús le dijo, hasta 70 veces 7. ¿Te das cuenta? Está hablando del perdón. Y luego comienza en el 18:23, dice Jesús, Mateo 18:23, dice, el reino de los cielos es semejante a un rey
que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y le fue traído uno que le debía 10,000 talentos. Esto era una deuda enorme, impagable. En el 18:25 dice, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle a él, a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Pero dice el 26, entonces aquel siervo postrado le suplicaba, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. En el 18:27 dice que el Señor, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Le perdonó, lo liberó. ¿Te das cuenta? Pero en el 18:28 dice, saliendo aquel siervo, halló uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciéndose de él lo ahogaba y le decía, págame lo que me debes. Y su consiervo le rogaba, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. ¿Te das cuenta? Así como él había rogado un día y recibió perdón, él no quiso perdonar, dice el 30, mas él no quiso perdonar al consiervo, sino que lo echó en la cárcel. Otros consiervos le dijeron al Señor, y en el 32 dice, 18:32 de Mateo, entonces el Señor lo mandó llamar y le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné. Es decir, ya lo había perdonado, te perdoné porque me rogaste, dice. ¿No debías tú también tener misericordia como yo la tuve de ti? Y entonces el Señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. ¿Te das cuenta? Le devolvió el castigo, le retiró el perdón, lo desperdonó. Y mira cómo termina la parábola en Mateo 18:35. Dice Jesús, así también el Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de todo corazón a sus hermanos las ofensas. Igual hará Dios. Te puede perdonar un día, pero si tú no reflejas lo que Él quiere, si no actúas como Él quiere que actúes, luego de que te salvó, te regresa el castigo, te quita el perdón. Esto es lo que dice la parábola. ¿Te das cuenta? O si significa otra cosa, ayúdanos, danos luz y dinos qué significa. Los que dicen que la salvación no se pierde, argumentan a versículos como este o como el de Romanos. Siempre su argumento es, no habla de salvación. Aquí te van a decir, mira, en ningún lado menciona la salvación. Pero tú sabes que una de las maneras de definir lo que Dios hace cuando nos salva es, nos redime. Hay muchas formas. Nos salva, nacemos de nuevo, nos justifica y una es, nos perdona. Nos perdona. Y aquí está diciendo, un día te perdonó, pero si tú no te portas como Él quiere, te retira el perdón y te regresa el castigo. Eso es lo que dijo Jesús. Así también hará mi Padre. Es el mismo Jesús diciendo, esto hará el Padre Celestial. No dice Jesús, no está diciendo, una vez perdonado, ya es para siempre. No. Jesús dice, un día te perdonó, te salvó, pero si no vives como manda, un día te desperdona y te quita la salvación. Eso es lo que dice el mismo Jesús. Nos perdona, pero y luego dice, después te lo puede retirar. Ya te había perdonado, pero te vuelve a tu situación anterior. Te devuelve el castigo que merecías. Eso dice la parábola. Esto dice la palabra de Dios. Entonces, esto no es de suponer. No es de hacer suposiciones. ¿A poco si te perdona te puede retirar el perdón? Y dicen no, pero ellos dicen de su palabra, pero la Biblia dice que sí. Dicen, ¿a poco si es un regalo de Dios nosotros la podemos perder? La Biblia dice que sí, pero ¿a poco tú nunca has perdido nada? ¿A poco nunca has perdido un regalo? Claro que se puede. Te digo, no se trata de suponer, es de ir a lo que dice la Biblia. Volviendo a Romanos 11:21, dice, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará.
Es decir, ya te había perdonado una vez, pero te arrancará después si es preciso. Sigue ahí con nosotros, Romanos 11, 22. Dice, mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, como Israel. Pero dice, pero la bondad para contigo. Está hablando de ti y de mí, los injertados. Mira lo que dice, la bondad para contigo si permaneces. Si permaneces en su bondad, nos corresponde permanecer. Dice, pues de otra manera, mira lo que dice, tú también serás cortado. Pero la palabra clave para ir entendiendo el corazón de Dios es permanecer. Dice, la bondad contigo si permaneces. Los que dicen que no se puede perder, te digo que usan pocos versículos. Ay, ¿por qué? Porque hay pocos versículos que dicen que no se puede perder. En la Biblia no hay versículos que digan eso. No hay versículos que digan que una vez salvo, siempre salvo. No los hay. ¿Sabes lo que hacen los maestros que dicen esto? Es mezclar doctrinas. Por ejemplo, la doctrina de la gracia. Ellos dicen, pero suponen, dicen, si nada tuvimos que ver en la salvación, si fue por gracia, pues ¿a poco sí vamos a tener que ver algo para conservarla? Ellos dicen que no, pero otra vez usando su razonamiento. Pero lo importante es, ¿qué dice la Biblia? Eso es lo importante, lo que dice la Biblia. El libro que estamos leyendo, Romanos, ya nos habló de que somos salvos por gracia. Pero el mismo libro nos dijo que fuimos salvados para hacer esto. Dice, fuimos salvados para luchar contra el pecado. Fuiste salvado para ya no vivir conforme a la carne. La semana pasada nos dijo, fuiste salvado para predicar a los demás. Fuiste salvado para hacer obras. Fuiste salvado con un propósito. Entonces, fuimos salvados por gracia. Pero después de eso, tenemos que estar haciendo algo. No para salvarnos. Él ya nos salvó por gracia. Pero precisamente por eso, porque nos salvó sin merecerlo, tenemos que estar haciendo lo que Él ordena. Ya nos salvó, pero tenemos que perseverar, tenemos que permanecer. Esa es la palabra clave. Romanos 11, 22, si no permaneces, serás cortado. Esto también ya nos lo había dicho Jesús. En Mateo 10, 22, dice, si quieres toma la nota, Mateo 10, 22, dice, el que persevere hasta el fin, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. También lo dice en Mateo 24, 11, cuando habla lo que va a venir, la apostasía, los ataques, pero dicen que muchos se enfriarán y todo. Pero dice 24:11 de Mateo, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Tenemos que perseverar, tenemos que permanecer. Aquí en Romanos Pablo está poniendo un ejemplo que Jesús ya había puesto, el de la vid, el de las ramas, en Juan 15. Si puedes léelo completo ahí en tu casa, todo Juan 15. Pero en Juan 15:4 Jesús dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Tenemos que permanecer en Él. En el 15:6 dice, el que en mí no permanece. ¿Te das cuenta? ¿Qué significa permanecer? Primero que nada, permanecer es estar ya dentro de algo, es estar unido. Y permanecer quiere decir quedarse ahí. ¿Te das cuenta? Ya son salvos, tienen que permanecer. El que en mí no permanece, dice Jesús, será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden. El que no permanece hasta el fin, el que no persevera hasta el fin. ¿Te das cuenta? Colosenses 1:21 habla de que Jesús que nos reconcilió y dice, para presentarnos santos, si es que en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros
de la esperanza del evangelio que habéis oído. Tenemos que permanecer, tenemos que perseverar, tenemos que vencer, dice la Biblia. ¿A quién? Al diablo. Apocalipsis 3:5 dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y después dice: y no borraré su nombre del libro de la vida. Al que venciere. Y por lógica, oiga, y el que no venciere, el que no perseverare hasta el fin, pues lógico, sí borraré su nombre del libro de la vida. Otra vez, a mí me parece increíble escuchar maestros que digan: eso no se puede, cuando es la misma palabra de Dios la que lo está diciendo. Al que venciere, no borraré su nombre. Y al que no venciere, pues lógico que sí borraré su nombre, ¿verdad? Es increíble escuchar personas que en cada versículo que dice la Biblia que sí se puede perder, dicen: no, mira, es que esto no significa eso, esto no significa eso. En este de Apocalipsis dicen: no dice que sí se borra, ¿o sí? Entonces, ¿qué dice, hermano? Claro que está diciendo: al que no venciere, yo borraré su nombre. Es lo que dice Dios. Romanos 11:22 está diciendo lo mismo. Dice: la bondad para contigo y para conmigo, si permaneces. Tenemos que permanecer. Está hablando que ya habíamos sido injertados en la rama, ya habíamos sido salvados, pero si no permanecemos, no es que te caes, Él te corta, Él te echa fuera. Él, Dios mismo, el que una vez te injertó, puede cortarte. ¿A poco no podrá hacerlo? ¿Habrá algo imposible para Dios? ¿Quién se atreverá a decirle un día: yujú, ya me salvaste y ahora ya no me puedes castigar? Pues ¿de qué Dios crees que estamos hablando? Él te puede injertar un día y al otro día cortarte con la mano en la cintura. La salvación se pierde. Esto está por toda la Biblia. Un día puede perdonarte y al otro quitarte el perdón, así de fácil. Esto está por toda la Biblia. Lee este verso y márcalo en tu Biblia. Ezequiel 33:12. 33:12 y 13. Dios le dice a Ezequiel: di a los de tu pueblo, la justicia del justo no lo librará el día que se rebelare, y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere, y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. ¿Le entendiste? Si no, no te preocupes, Él nos lo explica. Ezequiel 33:13. Dice Dios: cuando yo dijere al justo, de cierto vivirás, es decir, eres salvo, de cierto vivirás. Y luego dice: y él confiado hiciere iniquidad, es decir, volviese a pecar, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad. ¿Morirá? Si Dios ya había dicho que viviría, ¿no? Yo creo que este es de los más claros. Cuando el justo se aparte de su justicia e hiciere pecado, morirá por ello. Aunque Dios ya había dicho que era salvo, le retira la salvación. ¿Te das cuenta? Analiza en tu casa, Ezequiel 33:13. Tenemos que perseverar hasta el final. Tenemos que permanecer, tenemos que vencer. Se nos dio un regalo gratis. Nada tuvimos que ver, fuimos salvos por gracia. Pero después de eso, la palabra de Dios nos manda permanecer, perseverar. Se nos dio un regalo, pero se nos manda a cuidarlo. Hebreos 2:1 dice: es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que deslicemos. Hebreos 2:2 dice: porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, dice Hebreos 2:3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande?
tenemos que cuidarla, tenemos que ocuparnos de nuestra salvación. Dice Filipenses 2:12. Filipenses 2:12 dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Así es que eres salvo, qué bueno. Pero la pregunta es, ¿estás cuidando tu salvación o la has descuidado? ¿Estás pecando? Tienes que ocuparte por tu salvación con temor y temblor. Gracias por acompañarnos. Aquí en cabina tenemos los teléfonos 83 75 50 51 y 83 75 50 55. El correo volviendoa.dios@hotmail.com y el celular de mi esposo para cualquier mensajito de texto durante la semana, el 818-252-8607. Pues muchas gracias por continuar con nosotros. Además quiero recordarles a los hermanos que se reúnen ahí con nosotros que mañana tenemos reunión, ahí para que no se les olvide. Y vamos a continuar con el tema de hoy. Estamos hablando de acuerdo a la Biblia, que la salvación sí se pierde. El orden que llevamos hasta aquí es claro que somos salvos por gracia, es un don de Dios, no por obras, dice en Efesios, para que nadie se gloríe. Pero fuimos salvados para algo. De hecho, ahí mismo Efesios 2:10 dice: somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras. Es decir, nos salvó para hacer buenas obras. Es lo que dijo Romanos también. Fuiste salvado para salvar a otros, para predicar, para hacer obras. Y si no las haces, fuiste salvado por gracia, pero ¿y si luego sigues viviendo igual? Fuiste perdonado, sí, pero ¿y si luego no perdonas a los demás? Lo que dice la Biblia es, te quita la salvación. Dice Dios, había dicho que vivirías, pero por lo que has hecho y lo que has dejado de hacer, ahora morirás. Eso dice la Biblia, por tu pecado. A veces también dicen, bueno, pero ¿cuántos pecados nos quitan la salvación? Los que no creen que nos la puede quitar. La respuesta es uno. Un solo pecado, no confesado. Por eso el cristiano verdadero tiene que estar en constante arrepentimiento. Unos dicen, bueno, y a ver, si te la quita, ¿cuántos pecados te hacen perder la salvación? Uno nada más. ¿Cuál pecado, chico o grande? No hay escala de pecados. El que sea, desde una mentirita, como decimos nosotros, con un pecado no confesado, con eso tenemos. Proverbios 28:13.
Dice que el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Es decir, con un solo pecado que no confieses, que no pidas perdón, con un pecado que tengas oculto. Primera de Juan 1:8 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Tú tienes que preguntarte, ¿tienes pecado o no? Si tú dices que no, te engañas a ti mismo. Dice Primera de Juan que haces a Dios mentiroso. Pero dice Primera de Juan en el 1:9, pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos y para limpiarnos de toda maldad. Pero tenemos que confesarlos, tenemos que pedir perdón a Dios, tenemos que arrepentirnos diariamente y a veces, varias veces al día. Si no, mira lo que vimos en Romanos 2:5. Romanos 2:5 dice que por tu dureza y tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y del juicio de Dios. Si no te arrepientes, estás acumulando pecados y estás acumulando ira para el día de la ira de Dios. Vamos al libro de Hebreos. Este libro es de los que más hablan de que la salvación sí se pierde. Ya vimos el 2:3. Dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Dice Hebreos 2:3. ¿Cómo escaparemos si la descuidamos? Tenemos que cuidar la salvación. Hebreos 3:6. Cristo como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros, si retenemos firmes hasta el fin la confianza. Tenemos que retenerla hasta el fin. Retenerla hasta el fin. Pero yo creo que el más claro y de los más contundentes es Hebreos 6. En Hebreos 6:4, del 6:4 al 6:6, dice, es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, es decir, fueron salvos, dice, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. O sea, no te equivoques. Nadie es partícipe del Espíritu Santo más que cuando es salvo. Si dice, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, es porque fueron salvos en un momento. Eran salvos. Dice en el 6:5 de Hebreos, y gustaron la buena palabra de Dios y recayeron. Dice en el 6:6, recayeron. Es imposible que sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo al Hijo de Dios. Este versículo dice algo que nos tendría que hacer temblar. Dice que es imposible que los que una vez fueron salvos, que conocieron a Dios, que recibieron su Espíritu y recayeron, es imposible que sean salvos otra vez. Jesús no se puede volver a crucificar. No tienes temor. Hebreos 10:26, el libro de Hebreos, hace un minuto una hermana nos mencionó este libro. Este libro es de los que más habla de esto. Hebreos 10:26 dice que si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Y en el 27 dice, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Te das cuenta? En el 10:28 dice, el que viola la ley de Moisés por 2 o 3 testigos muere. Y en el 10:29 dice, ¿cuánto mayor castigo piensas que merece el que pisotea al Hijo de Dios, el que hace afrenta al Espíritu de gracia? Es decir, si recibiste el Espíritu de Dios y sigues pecando, estás pisoteando al Hijo de Dios. ¿Qué castigo crees que recibirás? En el 10:31 dice, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. ¿Te das cuenta lo que habla este libro?
Esto está por toda la Biblia. Segunda de Pedro 2:20. Dice, mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Toma las citas y analízalas ahí en tu casa. Segunda de Pedro 3:17. Guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigas de vuestra firmeza. Primera de Corintios 10:12. El que piensa que está firme, mire que no caiga. Hay muchos versículos más. Pero ahora vamos a ver los que dicen que no se pierden. Por lo regular la base es cuando dice Dios, cuando dice Jesús que nos da vida eterna. Por ejemplo, Juan 10:28 dice, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Pero esto es como Ezequiel. Él dijo un día, no perecerás jamás. Pero cuando pecas te dice, ahora ya no eres salvo. ¿Podrá hacerlo o no Dios? Pero esto es de los mayores argumentos. Juan 3:16 dice que dio a su Hijo unigénito para que el que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Vida eterna. Ellos dicen, ves, una vida eterna dura para siempre, pero ya vimos que Dios puede decirte un día, te doy vida eterna, y si pecas un día y no pides perdón, Él te dice, ahora te quito la vida eterna. ¿Entiendes? Pero los versículos más fuertes, hay varios que dicen esto. Por ejemplo, Juan 10:29, dice Jesús, hablando de sus ovejas, el Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Te das cuenta? Dice la Biblia, nadie nos puede arrebatar de su mano. Entonces, hay varios versículos que dicen esto, nadie nos puede arrebatar de la mano del Padre. Aquí es donde viene lo hermoso. ¿Cómo encajan? No se está contradiciendo la Biblia. Te dice, eres salvo por gracia, pero fuiste salvado para hacer algo. Y si no trabajas y si no obedeces, es correcto lo que dice Juan 10:29. Desde que Él te salvó, nadie te puede arrebatar de su mano. Nadie te arrebata, ni el diablo ni nadie. Romanos 8:33 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? 8:34, ¿quién es el que condenará? 8:35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre. En el 8:38 de Romanos dice, yo estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa, pero escucha bien, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Ninguna cosa creada nos puede hacer perder la salvación. Entonces, este es Romanos 8. Pero en Romanos 11 dice, no dice que ninguna cosa creada. Sigue diciendo lo mismo, no se contradice. Romanos 11:21, si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Y mira su bondad si permaneces en Él, si perseveras. De otra manera, tú también serás cortado. ¿Quién te cortará? Dios. De hecho, lee el 11:23 de Romanos. Ellos, si no permanecen en incredulidad, serán injertados. Y mira lo que dice, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar, como poderoso es Dios para cortarnos. ¿Te das cuenta? Nadie te puede separar de la mano de Dios, solamente Dios mismo. Nadie las puede arrebatar de la mano del Padre, solamente el Padre mismo. Yo no sé si te quedó claro hasta aquí, pero mira cómo termina Romanos 11:33. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. ¿Quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? 11:36. Porque de Él, por Él y para Él
son todas las cosas. Él es el dueño de todo. Él es el soberano. Decir que no se puede es decir que algo es imposible para Dios. Nadie te la puede quitar. Solamente Él, el que te la dio a la hora que quiere y con la mano en la cintura. Yo no sé, pero yo veo a los cristianos queriendo llegar ante Dios y decirle: éjele, no me puedes quemar porque ya un día me arrepentí y ese día me dijiste que eras salvo. Sí, pero Dios va a decir: ¿y lo que hiciste después? Y tú: no, eso no importa. Dios te va a mandar al infierno, hermano. Dios no te va a juzgar como tú quieras, sino como Él quiere. Y la Biblia dice que seremos juzgados según nuestras obras. Es decir, un día fuimos salvos por gracia, pero Dios espera que trabajemos para Él. Sin embargo, lo que hemos seguido haciendo es pecando. Y Él será justo si un día nos manda al infierno. Por eso hay que clamar, hermano, todos los días. Hay que arrepentirse todos los días. Primera de Corintios 9:26 dice Pablo, 9:27, perdón: golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Yo mismo, dice Pablo. Él mismo sabe que puede perder la salvación. ¿Quiénes somos nosotros para creer que no? Dios es poderoso y soberano. Un día te la da y un día te la puede quitar. Así es que ocupémonos de nuestra salvación con temor y temblor. Obedezcamos a Dios, sirvamos a Dios y tengamos temor de Dios. Dios te bendiga, hermano, y nos escuchamos el próximo jueves. Volviendo a Dios fue presentado por Librería El Renuevo. Alguien que trabaja, que te muestra el camino,